saludo, televidentes, y les doy la bienvenida a otro episodio de Criterios. Hoy hemos decidido titular este programa Defensa del Territorio de Cogua. Podríamos habernos podríamos haber circunscrito este programa a conversar sobre el título minero EIJ 151 o sobre la expansión minera, pero más bien vamos a hablar, pasando obviamente por estos temas, vamos a hablar sobre la defensa en general del territorio del municipio de Cogua. Por eso paso directamente a presentar a mis dos invitados. Por mi mano derecha me acompaña don Ismael Ortiz, residente del municipio de Cogua y miembro del grupo Pacto Ciudadano. Don Ismael, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Diego, y aquí estamos pues para conversar sobre este tema tan importante. Bueno, muchas gracias, don Ismael. Por mi mano izquierda, el profesor Francisco González. Él es economista, docente universitario, miembro de la Corporación Ayllu del Río. Profesor Francisco, gracias por estar en Coapac una vez más. A ustedes por la invitación. Bueno, ellos son mis dos invitados del día de hoy. Como les estaba diciendo, vamos a hablar sobre la defensa del territorio del municipio de Cogua. Hay un tema mediático en este momento que es el título EIJ 151, título minero, casi 180 hectáreas del municipio de Cogua, de determinado sector, pero vamos a hablar en general de la defensa del territorio coguano. Por eso vamos a ver un breve clip de contexto sobre este tema y ya iniciamos nuestra conversación. Bueno, iniciamos ahora sí con nuestra conversación sobre la defensa del territorio coguano. A lo largo de este episodio les voy a ir dando alguna información pedagógica, si se quiere, sobre el municipio de Cogua para que ampliemos la perspectiva y justamente ayudemos a reforzar con la audiencia ese componente pedagógico que es tan importante en el momento de fortalecer la identidad, ¿no?, frente al territorio. Entonces les voy a ir leyendo algunos datos. Voy a iniciar con uno antes de formular la primera pregunta. El municipio de Cogua forma parte del territorio que comprende la cuenca alta del río Bogotá, el cual se sitúa en el centro del departamento de Cundinamarca, entre el nacimiento del río Bogotá en Villa Pinzón y el salto del Tequendama en el municipio de Soacha. Dentro de este contexto, Cogua está en la subcuenca Neusa, conformada por las microcuencas de los ríos Checua, Neusa, Embalse del Neusa y río Susaguá. Les voy a ir dando algunos datos así para que estemos en contexto ambiental frente a lo que estamos conversando, que es el territorio del municipio que habitamos. De forma coloquial, profe, don Ismael,
¿Cómo le explicamos a los televidentes por qué hay que defender el territorio coguano? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen sobre el municipio de Cogua? ¿Por qué? Bueno, yo siento que las razones de defensa del municipio rebasan el mismo municipio. O sea, tienen que ver con lo que usted anotaba del contexto regional, de la cuenca alta del río Bogotá, y tiene que ver con la sabana de Bogotá y en general hasta con el planeta. Y es que Cogua es un lugar estratégico en la naturaleza y en la región. Lo que anotaba de que hace parte de la cuenca del río Bogotá es que en Cogua nace una gran cantidad de ríos. O sea, el agua que se acumula acá va a surtir una gran parte del norte de Cundinamarca. Digamos, lo que sale del río Neusa, pues abastece muchos acueductos, entre ellos el de Tibitó para el norte de Bogotá, pero además antes y un poco más abajo de la Bocatoma sale el acueducto Sucuneta que va para Sutatausa, Cucunubá, Nemocón, Tausa, y más arriba, en la Laguna Verde, que es la que surte el embalse del Neusa, van ríos que van hacia la zona de Río Negro, hacia la provincia de Ubaté, y a todo el norte de Cundinamarca, Ubaté, Susa, Cucunubá, Simijaca. O sea, es un lugar estratégico. Y eso no se dice solo acá. Lo dijo en los primeros planes de ordenamiento de la cuenca alta del río Bogotá, antes de que existieran los PONCAS, la Sociedad Geográfica lo denominó como un recinto, un lugar destinado a la preservación de los recursos naturales. Igual el plan de ordenamiento que hizo la CAR, con la dirección del profesor Van der Hamen, reafirma lo mismo. O sea, es un lugar que la CAR y las autoridades ambientales reconocen como un lugar destinado a cuidar los recursos naturales. Ok, bueno, profe, don Ismael, ¿cuáles son las amenazas que enfrenta el municipio de Cogua? Pues mira, lo que dice Francisco, yo quisiera apuntar ahí, en este momento los temas del agua son temas universales, ¿no? Nosotros tenemos una condición de privilegio, y es que tenemos el río Neusa. O sea, tener un río es un lujo. Es que el planeta está sufriendo por agua, es que hay sequías, es que el mundo se está moviendo alrededor del tema del cambio climático, y nosotros tenemos el lujo de tener un río que lo podemos perder por un interés puramente económico, por un interés puramente monetario de gente que ni siquiera vive en el territorio, porque ellos seguramente les importa poco, deben vivir en Suiza, en donde sí cuidan las matas y allá donde sí se ponen bravos, pero por allá en América Latina ellos van a buscar plata, y creo que la amenaza en este momento es esa, es un territorio que tiene un recurso patrimonial que envidia a mucha gente. Tenemos un pedazo de río de todo un contexto regional que nos lo quieren volver un negocio, que nos lo quieren acabar, que quieren definitivamente atentar contra él, y pues la importancia de defender el territorio, la importancia de defender sus riquezas y sobre todo las de Cogua, que son esas, que son el agua, que son el río, que son la diversidad que hay ahí, y esa es la amenaza, y yo creo que por eso hay que defender el territorio, porque como defendiendo el territorio finalmente estamos defendiendo el planeta, que es un propósito en este momento planetario, como dice Pacho. Ok, bueno, voy a complementar un poco este tema con otros datos que tengo acá. El territorio coguano está surcado por unas 35 quebradas que en el 80% presentan flujos de agua intermitentes por los efectos de la deforestación y los demás elementos que han transformado el territorio coguano, como la labranza mecanizada de alto impacto, la irrupción, que es la irrupción del tractor con arado de discos, la pérdida de hábitos de labranza orgánica, fertilizantes en lugar de abono orgánico, drenaje de humedales para ampliar zonas de cultivo y pastoreo, introducción de especies vegetales contrarias a los ecosistemas locales como los pinos, los eucaliptos, las acacias, los retamos espinoso y liso, intervención en zonas de recarga hídrica por deforestación o cambios hacia cultivos o pastos, o la extracción de materiales del subsuelo por la minería. Ustedes, hablando de un poco de las amenazas, también hablaban al mismo tiempo de las riquezas que tiene el municipio de Cogua. ¿Cómo hablarle de forma coloquial al televidente que nos está viendo sobre lo que significa, lo que representa el territorio coguano al ciudadano del común? ¿Cómo se lo transmitimos de manera coloquial? ¿Qué debe hacer el ciudadano del común para defender su territorio?
Usted acaba de anotar algo importante, Alejandro, y es que el territorio durante mucho tiempo, la intervención del hombre ha sido deteriorante. O sea, esas 35 quebradas, de pronto solo 6 tienen cauce permanente. Lo que anotaba de la deforestación y todo ese tipo de cosas. Ahora se trata primero de reconocer que el río Neusa es un río vivo, es un río importante, es un río vivo, es un río que tiene algas, que tiene plantas acuáticas, que tiene ranas, lagartijas, peces, tiene truchas, capitanes, y eso lo corrobora la cantidad de pescadores que pasan los fines de semana llevando cangrejos, que eso también hay que controlarlo, y pescando, eso es permanente. El aullido del río colinda con el río Neusa y vemos pasar todos los fines de semana cantidad de pescadores. Pero la labor que tiene el poblador, que tenemos los que habitamos el municipio, es el de no solamente conservar lo que hay, sino se trata ahora de pensar un desarrollo regenerativo. Es decir, no solamente conservar lo que hay, sino recuperar el daño. O sea, tratar de recuperar el daño hecho a la naturaleza. Y entonces es inconcebible que la CAR, que define las rondas de los ríos, sí, que el río Neusa es un río que tiene resolución, o sea que hay una ley, una norma de la CAR que protege el río y que busca cómo movilizar los recursos de la CAR, de las alcaldías y de la gente para preservar la ronda del río. Y en cambio de entrar a permitir, a posibilitar que se deteriore y se acabe el río, la labor que tenemos es la de recuperación. Cuando se dice es que la ronda no tiene arbolitos, no, es que tenemos el deber y la obligación de recuperar la ronda, de reforestar la ronda, de volver ese río un río mucho más importante. Es la labor hacia el futuro, de recuperación, de regeneración de la región, del territorio. Esto es lo que nos debe quedar. No solamente es defender frente al problema puntual de la minería, tenemos es que defender el territorio en su totalidad y recuperar todas las quebradas que se han deteriorado, los suelos, reforestar y volver este lugar realmente la vocación que tiene por su ubicación geográfica. Bueno, don Ismael, ¿qué decir al respecto? Pues hombre, usted abre la pregunta mostrando la diversidad de quebradas. Pacho complementa con todo lo que hay ahí, especies, flora, fauna, agua. Y lo que viene es retroexcavadoras, volquetas, campamentos, huecos de 9 metros de profundidad para sacar 250.000 toneladas de grava de arcilla anuales para generar, entiendo que 7.000 millones en el primer año y 10.000 millones en el año último de explotación. Esa es, digamos, el cara y sello de la situación. O sea, unos que miran un territorio como un negocio al que hay que sacarle la ganancia con volquetas, con retroexcavadoras, y unos pobladores que queremos conservar y mantener la diversidad del agua, el recurso hídrico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en este momento hay una labor, digamos, que es política. Es que nos estamos organizando, que nos estamos movilizando, que estamos tratando de participar en los espacios de participación constitucionales que nos permite pues la ley para manifestarnos contrariamente a eso. Está en camino una audiencia pública en la que estamos mirando cómo logramos que no se dé porque no consideramos que haya condiciones, pero si hay que meternos, y creo que el ciudadano tiene que acercarse a estos espacios de organización, enterarse de cómo se está moviendo el tema, digamos, para inscribirse, para presentar su posición frente al tema y tratar de ser partícipe también de este tipo de discusiones y espacios de participación, pues para que ponga su voz en el debate público, rechazando eso, diciendo es precisamente lo que queremos conservar, que es esa diversidad que tú citas, y es precisamente lo que queremos rechazar, que es no vamos a seguir tragando polvo, acabando con el agua y deforestando y matando esa diversidad que tenemos.
Claro que sí. Bueno, les doy otro dato y ya tenemos que ir a un corte comercial, pero volvemos para conversar, para meternos de lleno con el tema del título EIJ 151 y conversar sobre ese asunto. Este dato es muy concreto. Dentro del complejo del Páramo de Guerrero, que abarca 15 municipios y tiene una extensión total de alrededor de 40.000 hectáreas, se encuentra el 26% del territorio de Cogua, es decir, 3.419 hectáreas del municipio de Cogua se encuentran dentro de este importante sistema de páramos. Estábamos hablando del páramo de Guerrero. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con nuestra conversación sobre la defensa del territorio coguano. Gran venta de lote en Cogua, ubicado en la vereda Rodamontal, extremo sur del municipio. El sector cuenta con un sistema de red vial en buenas condiciones por donde es apta la circulación de medios de transporte. Los servicios públicos con los que cuenta el predio son acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural. Quienes estén interesados se pueden comunicar vía telefónica al número 850-2251. No dejes pasar esta increíble oportunidad. En Coapac seguimos trabajando día a día por mejorar siempre tu experiencia como usuario. Es por eso que ahora contamos con 2 líneas para atender las peticiones, inquietudes, quejas, reclamos o felicitaciones. Ahora tenemos el número 314-692-0810 que está habilitado de manera exclusiva para llamadas telefónicas y comunicación directa con nuestra área técnica. Y también el número celular 314-736-2219 que está habilitado para dar respuesta en el menor tiempo posible vía WhatsApp. Recuerda, el número 314-692-0810 habilitado para llamadas y el 314-736-2219 para comunicación vía WhatsApp. El horario de atención en estas líneas de contacto será de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 5:30 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Y recuerda que apoyar a Coapac es apoyar lo nuestro. Sigue impulsando tu negocio. Con Coapac estamos apoyando el emprendimiento. Por eso, puedes pautar con nosotros para que la idea de tu negocio llegue a un público cada vez más amplio. Desde hoy contamos con nuevas tarifas de pauta comercial para ti, videos, voz en off, redes sociales y nuestro servicio de mensaje por caracteres en nuestro canal 13 con precio exclusivo para nuestros asociados. Comunícate al celular 310-204-4701 para más información. En Coapac Televisión trabajamos para generar los mejores contenidos para las familias coguanas. Por eso nos enfocamos día tras día en realizar producciones relacionadas con acontecimientos locales, educación, historia, literatura, saberes tradicionales, cine, deporte, análisis político, bienestar, música, medio ambiente, debate, crítica, opinión, entre otros temas. Además de generar campañas mensuales para fortalecer conmemoraciones históricas y sociales. Es así como el desarrollo de nuestros contenidos es coherente con la esencia de la televisión comunitaria. Esta forma de comunicación no persigue fines comerciales ni de puro entretenimiento. Al contrario, la televisión comunitaria existe para contribuir con la formación de ciudadanías con identidad local, con curiosidad frente a las distintas ramas del conocimiento y con la certeza de que cuentan con un espacio para que, desde su barrio o vereda, puedan expresar sus denuncias, inquietudes y opiniones a través de un medio de comunicación sólido, local y de la comunidad. La facturación electrónica es reconocida hoy en día como la evolución de la factura tradicional y es algo que estamos implementando en Coapac. Pero antes debes conocer algunos datos importantes sobre este método. Para efectos legales, esta tiene la misma validez que el papel. La facturación electrónica se genera, valida, expide, recibe y se conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas y mejor acceso a tu información de pagos. Hoy en día es un método reconocido, al igual que un requerimiento legal por parte de la DIAN. Con esta modalidad vas a obtener la factura de tus pagos o compras directamente en tu correo electrónico, nada más a un clic en tu pantalla. Ahora en Coapac contamos con la modalidad de facturación electrónica. Regístrate con tu correo y
sé parte de quienes ya reciben información de sus pagos con este método. Si quieres conocer más información sobre la facturación electrónica, puedes hacerlo con la Resolución 020 del 26 de marzo de 2019, contemplada en la Ley número 2010 del 27 de diciembre de 2019. Y recuerda que seguimos trabajando para ser el canal comunitario de todos los coguanos y por siempre mejorar tu experiencia como usuario. Continuamos con nuestra conversación sobre la defensa del territorio de Cogua y les leo otro dato para entrar a hablar ya de lleno sobre el título minero EIJ 151. En el 2016 se informó que de las alrededor de 13.000 hectáreas que tiene Cogua, en 5.852 había títulos o concesiones otorgadas para la extracción de arcillas, carbón y otros materiales, mientras que en ese momento estaban en trámite otros títulos para intervenir 4.624 hectáreas más. Al sumar estas dos cifras se obtiene una vulnerabilidad que abarca el 78,8% del territorio municipal, prácticamente el 80% del municipio de Cogua en ese alto nivel de vulnerabilidad. Don Ismael, título minero EIJ 151 para explicar a los televidentes de qué se trata el tema. Bueno, como estamos, digamos, acudiendo un poco a la coloquialidad, yo lo que les digo es que hay un ministerio que es el del medio ambiente, que se sienta y traza en la región y define qué zonas son compatibles con minería. Eso quiere decir en qué zonas se pueden otorgar títulos y finalmente terminar con licencias ambientales. En Cogua se establecieron 2 polígonos, esas zonas que son el polígono 12 y 13 según esa resolución, que para los que quieran meterse al tema es la 2001 del 2016, que termina modificada por la 1499 del 2018. Ese acto administrativo, como se llama técnicamente, es un acto administrativo que lo hacen, como te digo, desde el escritorio. No conocemos, yo particularmente no conozco antecedentes de que hagan lo que deben hacer, que lo ha dicho la Corte Constitucional, que es coordinar, que es concertar, que es construir eso como un elemento participativo ciudadano. Eso no se hizo, esos trazados están. Les decía que en el polígono 12, por ejemplo, donde va el EIJ 151, que es esa zona de la plazuela de Patacica, ahí por ejemplo está Follar de Charité, ahí por ejemplo está la parroquia Plazuela, está el caserío Plazuela. Esas zonas en cualquier momento te dicen en tu finca, qué pena, voy a hacer aquí una excavación, o me vendes, o bueno, te compro, pero a mí me autorizaron que yo pueda poner aquí una zona de explotación minera, porque arriba el ministerio me lo autorizó. Ese es más o menos el panorama, es como si tuvieras en una cuadra bien bonita, y qué pena la comparación que en la tercera casa instalaran un prostíbulo, así de sencillo, así de coloquiales. ¿Qué haces tú? O me voy o saco el prostíbulo. Bueno, profesor Francisco, ¿qué decir ahí en este punto? Pues yo siento que si alguien tuviera la intención de ubicar un sitio en el cual se pudiera afectar todos los elementos que definen como la identidad y el soporte del territorio, es decir, su vocación turística, ambiental, educadora, agropecuaria, todo ese tipo de cosas, seguramente no había encontrado un sitio mejor. Es un sitio donde se reúnen todas las aguas de la cuenca, o sea, todos los ríos de la cuenca llegan allá. Por eso esa es una zona inundable. Ese terreno, gran parte de las 179 hectáreas son inundables. Y ese elemento es importante tenerlo en cuenta porque al ser inundable, la zona inundable hace parte de la ronda del río. Y entonces es una zona que por ley no puede ser tocada, tiene que ser dedicada a la preservación, a la conservación, porque interactúa la zona inundable con la ronda, porque son las zonas inundables tienen la función de amortiguar el ciclo hídrico para que las inundaciones no lleguen más abajo y afecten el resto de la sabana. O sea, los humedales y las zonas de inundación tienen una función. Pero decía que no habían encontrado un sitio mejor. ¿Por qué? Están en terrenos de la Hacienda del Molino, que es una de las haciendas patrimoniales del municipio. Se conserva
los muebles, la arquitectura de lo que fueron las haciendas del siglo XIX y comienzos del XX. Está en la vía la hacienda Aposentos y colindando con la hacienda La Quinta. O sea, son haciendas que están alrededor del título. Está la piedra de Patacica, un pictograma inscrito en el Instituto de Antropología e Historia Natural. Está el foyer de Charité, al otro lado. Esto que decimos de todos los ríos, es el corazón de la cuenca, es un sitio donde se reúnen y desde ahí se bombea agua hacia abajo, hacia el Mortiño, hacia la vereda Agua Clara en Nemocón y hacia el acueducto de Tibitó. Entonces, el sitio que ubican es posiblemente el sitio que más puede afectar el sustento, el soporte, los cimientos del territorio. Entonces, en un sitio estratégico, ¿no? Del Sí, municipio pero de estratégico Cogua. Para la vida, destrucción. Claro. Pero no entendemos por qué el ministerio se lo otorga a alguien que lo va a destruir. Claro. Es además, por ejemplo, una zona de recarga de acuíferos. Pues la gravilla cumple esa función, la gravilla permite filtrar, pero es una zona que tiene una función de alimentar el acuífero que está abajo. Y eso hace que ellos lo que van a hacer es sacar esas toneladas, millones de toneladas de gravilla, se las llevan y la tierra que sacaron la meten en el fondo, sellan, porque lo que van a meter es fundamentalmente arcilloso y va a quedar sellado el fondo. Van a quedar unos pozos, pero que no filtran. O sea, el acuífero se acaba toda la función que tiene en gran parte de la sabana ese acuífero. Para la economía y para la vida futura, esa agua es fundamental. Y ellos van a sellar y acabar el acuífero, porque la situaron precisamente ahí, en donde está situado. Tenemos un mapa donde está exactamente, en la zona coincide con un gran acuífero. Bueno, acá tengo otro dato para los televidentes. Cogua posee un polígono de 370 hectáreas establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial en el que desde hace décadas se realiza actividad extractiva, pero los títulos que se han venido solicitando están por fuera de ese perímetro. ¿Cómo lograr? Este es un tema coyuntural en este momento. Título IJ 151 es un tema mediático en este momento. ¿Cómo lograr una defensa del territorio que vaya más allá de este título? Que sea más amplia en el territorio y que sea más, que abarque más en el tiempo, que sea más una defensa más a largo plazo. ¿Cómo lograr eso? Y que no sea solo un tema coyuntural de este momento. Claro, fíjate que tú estás diciendo algo que es muy importante y es que hay un instrumento de ordenamiento que se llama el PBOT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que dentro de la pelea que tuvimos hace 4 o 5 años con la Santa Fe, se le dijo a la magistrada en la audiencia de Nelly Villamizar que aceptamos que aquí se explota y que aquí se saca, que aquí hay minería. Que ya hay un perímetro establecido para esa actividad. 3 millones de metros cuadrados, o sea, ¿sí? Y que, bueno, el POT no está negando que ellos dicen que eso es industria y que hay que construir casas y bueno, todo eso está bien. Y ahí está todo eso y hasta donde el dato, yo me acuerdo, los mismos mineros de aquí de Cogua, las mismas empresas dijeron, hay ahí para 200 años. Entonces, tenemos un POT, ¿no es cierto?, que faculta un pedazo del territorio para que se saque de ahí, se haga minería y el POT dice, listo, quieto con eso ahí, lo demás no lo respeta. Y en ese sentido lo que habría que hacer es blindar el territorio diciendo el POT, haciendo valer el POT como el espacio, digamos, pues, de aporte al desarrollo, pues, y a todos estos temas, y los demás espacios, respetarlos, el resto del territorio. Yo creo que hay que mirar cómo hacemos prevalecer el POT dentro de los principios de descentralización que coordinamos, que complementamos, que hacemos eso que llaman subsidiariedad, y es que ese POT, por ejemplo, la CAR debió consultarnos con el POT antes de otorgar esos títulos, o hemos dicho, esos instrumentos no son del municipio para desconocerlos, claro. Pero es que cuando trazan un polígono los desconocen, cuando dan una licencia los desconocen. Yo creo que una manera de blindar eso es el POT, una de tantas, claro. Pero pues habría que tumbar, como decimos, esas resoluciones y definitivamente incluso hay que pensar otros mecanismos. No sé, el tema de la consulta popular no es que se haya perdido, hay que decirle a la gente, pues se perdió para la Santa Fe, pero la consulta puede ser otro mecanismo. ¿Por qué? Porque le podemos preguntar a la gente, por ejemplo, si queremos priorizar la actividad ecoturística,
por encima de cualquier otra actividad o de la minera en una consulta, porque es que cuando uno pierde una tutela, la pierde ponte mano para todo. El mecanismo de consulta popular sigue siendo válido, puede ser otro mecanismo. Hay que buscar instrumentos que nos permitan definitivamente que se respete esos espacios que ya definieron y que no se toque el resto del municipio, a pesar de que esos títulos que hay igual afectan el territorio. Qué importante ese tema que toca don Ismael, la ley 388 de 1997, justamente que echa a andar el tema de los planes de ordenamiento territorial en el país, como diciéndoles, bueno, usted es autónomo en su territorio y esta es su carta de navegación para que mire cómo quiere que sea su territorio, pero luego el municipio lo establece y entonces le dicen que no, que bueno, que la nación toma otro tipo de decisiones sobre ese territorio en particular. Pero no es cierto que digamos, lo que ha dicho la Corte no es que el municipio no pueda decidir sobre su subsuelo, que es el argumento que ellos tienen. Lo que está diciendo es que las entidades del orden nacional, como los ministerios, deben concertar la decisión. Deben hacer concurrencia, subsidiariedad y coordinación, que son 3 principios constitucionales, que son principios de descentralización. Eso no lo hacen. Si hacen eso y se sientan, lo que les decimos es, mire, aquí ya hay minería. No nos estamos negando, pero respeten el POT, porque además el POT se construye con la gente. El Consejo, que es un espacio de elección popular y que representa a la comunidad, lo aprueba. Entonces tienen que respetar el POT. Tienen que respetarlo cuando tracen los polígonos, cuando den esas licencias. En este caso, el EIJ 51 no se ha hecho. Ok, bueno, profesor Francisco, ¿cómo lograr una defensa más amplia en el territorio y más larga en el tiempo? Yo siento que la defensa que hay que hacer en el municipio en todo este tiempo y hacia el futuro es realmente construir esos elementos que son el soporte del municipio que estamos defendiendo. O sea, hay que defender una vocación agropecuaria, es decir, generar empleo, tratar de buscar una economía que genere valor agregado. La minería y esta explotación de la gravilla, que se acaba un recurso no renovable, porque lo que sacan ahí no se renueva, es un recurso, una explotación que no genera valor agregado. O sea, ellos la sacan y se la llevan. Eso no genera riqueza para el municipio, genera pobreza. Hay que generar actividades que generen valor agregado. Digamos que la gente cultiva alimentos, los procese, se genere una economía apoyando la economía campesina, el desarrollo rural, para que la gente transforme alimentos y ahí se genere empleo. Cuando ellos dicen que se van a generar entre 17 y 70 empleos, no restan los que van a quitar en el sector agropecuario, en el sector turístico, en las viviendas por desplazamiento. Eso da un balance negativo en el empleo. Ellos no van a generar empleo porque no van a generar nada que produzca valor agregado. Por eso la mejor manera es defender una economía agropecuaria, defender un ecoturismo y una bioeconomía. La misión de sabios que contrató este gobierno dice que hay que fundamentalmente promover actividades que generen valor agregado y jugarle a la bioeconomía, o sea, a los productos que dan el bosque, a buscar reforestar el municipio, poner acuicultura, procesamiento de alimentos y generar un proceso educativo, un proceso de educación ambiental, que es lo que puede surgir ya de acá. El problema es que si no dan la licencia, como va a pasar, no se puede acabar esto. O sea, se trata de que la defensa del territorio permanezca y que la gente tome conciencia de la necesidad de defender el río, de defender el bosque, de defender la fauna y de defenderse a sí mismo, porque nosotros, los seres humanos, somos naturaleza. Okay. Bueno, un dato muy corto para los televidentes, para quienes no lo tengan claro: el municipio de Cogua tiene una extensión total de 13.340 hectáreas, alrededor de 70 únicamente corresponden a la zona urbana, mientras que alrededor de 13.200, es decir, la inmensa mayoría corresponden al área rural, en definitiva un municipio rural. ¿Por qué no hablamos un poco de esta concepción de este sistema en que vivimos? Porque digamos que de fondo hay una concepción de este sistema, una filosofía de las agendas públicas que tienen que ver con estos asuntos
con esta discusión que plantea ahorita don Ismael entre un gobierno nacional que dice que puede decidir sobre el subsuelo y unos territorios que quieren defenderse de esas decisiones que vienen desde más arriba. ¿Qué ocurre con esta concepción de este sistema, estas políticas extractivistas, con todo este asunto, este consumismo exacerbado en el que vivimos? ¿Cómo intentar modificar eso? ¿O cómo incide eso en un territorio pequeño de un país como Colombia, pues como es el territorio de Cogua? ¿Qué hacer con, Pues, con este sistema en que vivimos? Pues es que, pues tú lo estás diciendo y ya Pacho lo ha dicho, es que aquí se inventaron un cuento hace unos años, digamos la economía o los economistas, que se llama desarrollo sostenible, ¿no? O desarrollo, bueno dicho, es volver negocio el medio ambiente sobre la premisa de que no se va a afectar. Y es, digamos, darle prioridad a la economía e inventarse el cuento de que la economía puede ser compatible, ese desarrollo, por ejemplo, con hacer una cosa que llaman buena minería. Y la buena minería no existe, o sea, si uno mira todos los proyectos mineros, Cerrejón, todo lo que ha pasado aquí, el petróleo, eso lo que hace es deteriorar, o sea, en donde hay minería, en donde hay extracción, ¿ahí qué hay? Deterioro natural, conflictos, guerrilla, ¿no es cierto? Mucho conflicto social, y ese es el famoso desarrollo sostenible. Pues a nivel nacional, como tú lo planteas, hay que plantear unos modelos de desarrollo económico que no se basen en atentar contra la naturaleza, sobre el supuesto de que la naturaleza puede ser explotada sin que se afecte. Entonces hay que cambiar las economías extractivistas, esas que se basan en escarbar, en vender lo que da lo que tiene el natural el suelo, o sea, el tema del petróleo, hay que cambiar los modelos también de generación de energía y bajar del cuento de que es que le hacemos poquito daño y generamos empleo que no generan y que eso se puede vender sin que se afecte. No, el territorio es un espacio sagrado, es un espacio intocable, las aguas, eso hay que volverlo casi que un patrimonio. Un río en este momento es un privilegio. Es imposible que a 30 metros de un río, o sea, 3 casas de por medio de mi casa, me van a abrir una chamba de 8 metros con el cuento de que eso es sostenible y que no me va a pasar nada. Si es que van a sacar 350.000 toneladas a 3 casas de mi casa, imposible que eso no me vaya a afectar. Entonces, no es cierto que la minería es buena, no es cierto que no vaya a afectar, y definitivamente lo único claro es que eso es un negocio para unas pocas personas que se van a enriquecer y van a atentar contra el territorio, y ese modelo hay que cambiar. Bueno, profesor Francisco, ¿qué pasa ahí con el modelo Sí, yo siento que estamos en el planeta frente a una crisis climática, una crisis ambiental profunda, por la forma como la economía y los seres humanos hemos abordado esa relación con la producción. Esa crisis es más profunda y genera mucho más muertos que la pandemia de ahora. Pero la pandemia moviliza a todo el mundo, porque es lo coyuntural y todo el mundo anda, y los gobiernos y todo el mundo. Frente a los grandes acuerdos, frente al problema climático, frente al problema ambiental, los acuerdos no avanzan mucho realmente. Se sigue deforestando, estos territorios sufrimos ese impacto. Pero el problema es que eso que vemos allá lejano surge de acá, es un problema local. O sea, lo que hagamos en la localidad, en lo cercano, afecta el planeta, termina afectando el planeta. Y entonces todo este tipo de acciones tiene una acción que va en contra de los acuerdos climáticos, de todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible frente al agua, de todos los acuerdos, todo este tipo de explotaciones destructoras están afectando eso. Lo que hay que hacer realmente es que lo que podemos hacer en términos de mejorar nuestra actitud frente a la naturaleza, el poder hacer un pacto de convivencia, de respetar, de colocar la vida como un valor sagrado por encima de todo, hace que lo que hagamos acá tiene un impacto en el planeta. Y lo que se puede hacer realmente para la crisis planetaria es empezar desde lo local, o sea, desde lo local hacia lo global. Y este tipo de cosas no solamente nos están afectando a una vereda o a los alrededores, están en últimas colaborando a agudizar la crisis climática que está dejando infinidad de muertos.
Bueno, justamente este tema de la pandemia ha demostrado que hubo algunos sectores del mundo que priorizaron la economía antes que los asuntos de salud pública y son quizás algunos de los que le han dado un manejo más débil o más frágil o un peor manejo al asunto de la pandemia, ¿no? Justamente por priorizar la economía en lugar de priorizar la vida. Bueno, se nos acabó el tiempo en esta conversación. Yo siempre le pido a mis invitados un ejercicio final de síntesis que es a veces bastante complicado, pero siempre lo logramos sacar adelante, y es cómo resumir todo este asunto que hemos estado hablando en una sola palabra, cómo resumir la actitud, por ejemplo, del ciudadano de Cogua, la actitud para defender el territorio de Cogua, cómo resumirla en una sola palabra: pedagogía, perspectiva, activismo. ¿Cuál debe ser la palabra para resumir todo este asunto de la defensa del territorio coguano? Yo digo que hay una palabra que resume, que es Cogua en lengua chibcha, que significa protección del cerro, que es protección de la montaña. O sea, esas montañas, los dos cerros que son como dos grandes brazos, han protegido la vida durante mucho tiempo. Son abrazos realmente. Lo que tenemos ahora es que en ese sentido de Cogua es que las montañas nos han protegido, nosotros tenemos que proteger ahora las montañas. Ok, bueno, entonces Cogua desde su raíz etimológica nos plantean acá. Don Ismael, una palabra. Movilización ciudadana. Movilización. Conciencia ciudadana. Ok, bueno, muchas gracias por haber venido a Coapac a participar en este espacio. A usted, Alejandro, y a Coapac. Bueno, desde el canal comunitario seguimos muy atentos a todo lo que ocurra, no solo con la expansión minera, con el título minero EIJ 151, sino con la defensa del territorio coguano. Televidentes, con ustedes nos veremos en otro episodio de Criterios. Que estén muy bien.